En Propuesta Semanal, amables televidentes, tenemos la participación del ingeniero Tony Herrera. Él es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Se nos estrena en el programa. Muy buenos días, Tony, un placer. Buenos días, Núñez. Muy buenos días a tus amigos televidentes de Propuesta Semanal. Estamos para servirte. Un placer estar contigo acá. Exacto. Tenemos remoto a Ana Patricia Núñez. Ana Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Saludos, buenos días. Hola. Y antes de comenzar, yo te invito a una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo. Excelente. Que nos brinda Kenia, Industrias Vanilejas. Ideal en la mañana. Muchas gracias. Ya yo llevo como 3 tacitas, ¿verdad? Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Aroma, sabor y calidad. El tema del momento, Tony Herrera. El debate del momento es Punta Catalina. Tu partido ya habló, creo que una de las mejores declaraciones la dio Leonel Fernández. Efectivamente. Con el tema, diciendo que, óyeme, que no se ha explicado, que es una figura compleja, que tuvo un origen privado. Entonces, ¿cuál es tu posición en relación al fideicomiso? Sí, Ramón, la posición al fideicomiso de nosotros, que pertenecemos al área de la Secretaría de Energía y Minas, la dirigíamos en el PLD anterior, y la posición de nosotros es básicamente la misma que dio a conocer la Fuerza del Pueblo en una rueda de prensa donde el vocero estuvo el senador Diony Sánchez y nosotros estuvimos presentes. Y es básicamente que nosotros, la Fuerza del Pueblo, no se opone definitivamente a los fideicomisos, porque sabe que incluso fue una figura que introdujo Leonel Fernández Reina en el 2011. Y el decreto de aplicación del reglamento fue emitido en el gobierno de Leonel Fernández. Efectivamente. Y yo siempre he dicho, porque yo estaba en la Junta Monetaria en ese momento, y eso fue un proyecto que lo elaboró el Banco Central, la Superintendencia, y nosotros lo discutimos y lo aprobamos. Sí, lógicamente. Y ha dado resultados en el sector privado. Lógicamente, mal haríamos nosotros en oponernos a algo que ha dado muy buenos resultados, pero en el sector privado. No así en el sector público, porque incluso, yo sé que tú sabes, le decimos a la población, que en la ley 189-11, en la capítulo 5562, ese mismito, sí, existen exactamente 6 fideicomisos. Perfecto. Y no existe el fideicomiso público. No está dentro de lo que se aprobó en aquella etapa. Y hay otro artículo que dice, se permiten otros fideicomisos, no incluido en ese artículo, pero siempre y cuando cumplan con la ley. Efectivamente, entonces en el 62 entonces comienza a hablar de que si apareciera otro fideicomiso diferente a los que están, entonces lógicamente tiene que venir con él las regulaciones jurídicas que no existen. Es lo que pasa con Punta Catalina. Se presenta el proyecto de contrato a la Cámara Legislativa y solamente lleva la propuesta tal como se presentó, donde no existe, primero no existe en el mismo elemento que se presentó, no existe nada que se llame regulación. Y por ende, lógicamente, nosotros nos oponemos a ese fideicomiso, porque lo único que está haciendo es pasando a un equipo técnico que de por sí es un equipo del sector privado, un equipo técnico que definitivamente lo único que va a hacer con unos poderes elementales, superpoderes tiene ese equipo técnico, y lo que nosotros entendemos que subyace la posibilidad, si no se reglamenta, si no se le pone un techo, incluso hasta la inversión de que ese grupo técnico puede adquirir o permitir que fideicomitentes, ¿no?, hagan inversiones, pero no se le pone un tope. Puede invertir hasta el 100% de las acciones que tiene Punta Catalina en la actualidad, y lógicamente una vez este comité técnico o estos fideicomitentes aporten el 100% o sobrepasen el valor de Punta Catalina, es lógico que al final se van a quedar con la planta del sector privado, que es lo que subyace. Aunque en la declaración dice el consultor jurídico, no hay privatización, dice el ministro, ni un pedazo de Punta Catalina se va a privatizar. Lo que pasa es que esa parte, lógicamente, se vendió y el gobierno
trajo por los cabellos esa información de que decían que lo que se intentaba era privatizar. Lógicamente, de frente no es lo que se le ofrece al país, la privatización de Punta Catalina. Pero lo que subyace, muy sucinto, muy fino, es que se privatizar porque incluso la aprobación en la Cámara de Diputados se hizo a la velocidad de la luz. Se llevó el documento, se llevó a consenso técnico, que incluso, hablábamos tú y yo fuera de cámara, de que hay unos 4 elementos que encontró ese mismo equipo técnico de que afectaba incluso el patrimonio o la Constitución, y sin embargo lo aprobaron en media hora. Lo que significa que cuando esto pasa es cuando tú adviertes que el Poder Ejecutivo envía una pieza a la Cámara Legislativa y cuando tiene la intención de que se pase o que la pasen a la velocidad de la luz, lo hacen, no importa. El Código Penal ha dado muchísima brega. Óyeme, tiene toda una vida y sin embargo escuchamos y sabemos que la última declaración del presidente de la Cámara de Diputados es que en el año pasado debía ser aprobado. No se aprobó. Y dudo que se apruebe porque no hay una intención política. Sin embargo, Punta Catalina, les repito, se hizo en media hora. Lo aprobaron. Fíjate que ese equipo técnico tiene la posibilidad de nombrar e incluso subyace también de que en el funcionamiento del mismo fideicomiso, si ven que no le conviene seguir con el Banco de Reserva, pues sencillamente los traen de ahí. O sea, ¿cómo es posible que este grupo de empresarios se le dé tanto poder? Pero nosotros sabemos realmente por qué el empresariado está atrás de esta planta, porque ayer, en el gobierno pasado, estaban propiciando, querían que el gobierno vendiera el 51%, cuando debía ser lo contrario. Venden el 49% y se queda el gobierno del Estado Dominicano con el 51%. No es así, sencillamente la opción que ellos buscaban era quedarse con la planta, porque no es lo mismo una planta que es verdad que trajo una cantidad enorme de ruido, mucho ruido, cuando se hizo la licitación. Incluso se hizo una licitación pensando en gas, no se pudo hacer la planta o aprobar la licitación y hubo que hacerla a carbón, que tenía problemas medioambientales, etcétera. Una planta que trajo mucho ruido, que se sobrevaluó la planta. Pero hoy día vemos que este gobierno, que era uno de los primeros detractores de esa planta, que incluso decía que la planta había costado al Estado Dominicano 3.000 millones de dólares, pero hoy día someten un proyecto de fideicomiso al Congreso y le ponen un valor de 12.300 millones de dólares. Que para variar ese valor hay que modificar entonces el contrato. Lógicamente, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que si tú ayer criticabas precisamente el valor que se le estaba dando a esa planta y decía que no, que eran 3.000 millones de dólares, cómo es que hoy, para presentar un proyecto que lo aprueban a la velocidad de la luz, tú le bajas de dónde sacaron el valor? Sí, incluso decían que tan pronto llegaran a gobernar, iban a propiciar una auditoría a dicha planta. No se ha dicho ni una cosa ni la otra, aunque en principio escuchamos que el ministro Antonio, el ministro de Energía y Minas, incluso yo creo que abrieron una licitación para que una empresa internacional viniera a administrar, a dirigir la empresa Punta Catalina, la central de Punta Catalina. Pero nosotros sabemos lógicamente que hablar de que a un empresariado, que una planta en la actualidad, tan pronto entró, lo primero que hizo es que bajó el costo marginal. Lo primero que hizo esa planta fue bajar el costo marginal y provocó... Aunque eso no se benefició al consumidor. Al contrario, no están subiendo la tarifa. Eso es cierto, y saben que la dejaron abierta, ¿no? Y que cada 6 meses la van a volver porque lo que están buscando es la tarifa técnica, porque es lo que quiere el sector privado. Pero fíjate que en ese mismo contexto, cuando hacen cuando el ministro dice que no se va a privatizar,
cuando el ministro intentan hacer la licitación, la dejan sin efecto, porque ya tenían amarrado el asunto del fideicomiso, es lo que realmente buscaban. Entonces, con el empresariado que está viendo que esta planta bajó el costo marginal, repito, y provocó que todo el este, habían 5 plantas, como eran Cepenqui, que ya 1, 2 y 3, que tuvieron que obligatoriamente, forzosamente, porque el mismo orden de mérito de la planta, Punta Catalina, la dejaba sin entrar en línea, y lógicamente ellos estaban perdiendo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Perdón, Tony, uno de los considerando del gobierno de Nino Mena para construir la planta fue esa, de que ganaban demasiado los generadores y que esta planta iba a crear un equilibrio, un descenso en la tarifa. Y definitivamente eso fue lo que ha pasado. Ahora que se ha provocado una serie de elementos dentro del mismo sector, la presión que ejercen los generadores, que en algún momento se le llamaba el cártel de la generación, no sé si tú recuerdas, pero básicamente es provocar que en todo el este 5 plantas tengan que volver a hacer una reválida y convertir la planta de fuero número 6, la convierten a gas natural, porque de lo contrario no iban a poder entrar por el orden de mérito. Entonces, fíjate que cuando el costo marginal de esas plantas y de otras que existen en la actualidad es un costo variable, extremadamente alto, lo que significa que Punta Catalina, a menos que no sean de ellos, del sector privado, eso lo digo nosotros, lo decimos yo responsablemente, a menos que esa planta no sea del sector privado, ellos no van a estar tranquilos. Y precisamente por eso es Punta Catalina. Repito, nosotros, la Fuerza del Pueblo, bajo ningún concepto, nosotros estamos en contra del fideicomiso. Lo que no estamos de acuerdo es que el gobierno, que le pidió al pueblo dominicano que le permitiera gobernar, ¿no? Entonces, gobernar significa, bueno, nosotros decimos, incluso haciendo una especie de símil, el fideicomiso que el pueblo dominicano le dio al PRM, lógicamente es para que administrara los bienes del Estado. Entonces, ¿cómo es que hoy día tú, rehuyendo tus responsabilidades, entiendo, dice hasta Albuquerque que lo más probable es que no tengan capacidad para administrar? Y por eso porque parece mentira. El consultor decía que son cuestionamientos partidarios, pero dentro del mismo partido es donde están haciendo la crítica más fuerte. Más radicales. Sí. Lo están cuestionando porque es verdad. Si tú provoca que el pueblo dominicano te ponga a administrar sus bienes, ¿cómo es posible que tú, de buenas a primeras, tiene en la actualidad 14 fideicomisos aprobados? Entre ellos está algo insólito que decía el presidente Leonel Fernández, el fideicomiso de Pedernales, no se sabe qué es lo que va a pasar por ahí. Bahía de las Águilas. El de la policía. El de la policía. Que cuando yo leí ese, ¿cómo un fideicomiso de la policía? Yo no lo entiendo. Ok, pero por lo menos explíquenlo. Pero ni siquiera eso, Ramón. Sí, porque ahí no hay un flujo. Ahí no, que ellos van a manejar el presupuesto de la policía. Es lo más probable, porque lo más que pueden hacer es no confían en la misma policía administrando los recursos que se le están poniendo, y entonces van a poner a un tercero a dirigirlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros como Fuerza del Pueblo nos ponemos? De que se siga pasando los bienes del Estado al sector privado, o que la administración que se le pasó al PRM se la esté empezando al sector privado, con esta figura que parece ser que le ha convenido y le conviene, le gusta los fideicomisos. No tiene sentido, no hace sentido que usted esté gobernando y entonces pase al sector privado lo que son sus responsabilidades. Es lo que en verdad nosotros como Fuerza del Pueblo nos oponemos. Tiene que haber regulaciones para Punta Catalina, tiene que explicarse. No es lo que dice realmente el director. Así, por ejemplo, ¿tú no te opones a que haya una administración privada o que se contrate una empresa para administrarla? No, porque incluso en su momento, anteriormente, se estaba pensando, bueno, cuando nosotros estábamos discutiendo el pacto eléctrico, ¿no? Una de las cosas que paró de las 20 y tantas propuestas que no llegaron a consenso, estaba esa. ¿Quién iba a administrar Punta Catalina? ¿Cómo se iba a administrar? Y se hablaba de contratar una empresa nacional o internacional que lógicamente la administrara. Bueno, lo que estaba haciendo Aristide, la administraba
no era un funcionario, entre comillas, directamente del Estado, estaba dirigiendo. Y lo que nosotros sabemos, una planta que al fisco le genera unos 300 millones de dólares anuales. Eso deja más que barrigol. Pero más que la mina de Pueblo Viejo, eso es lógico, indiscutible. Eso es una mina. Entonces, si eso está bien, si se está manejando bien, si está siendo una planta que ha generado al mismo sistema CENI, sistema interconectado del país, ha generado tantos beneficios, ¿por qué? ¿Por qué pasarla a una administración, a un tercero? No tiene sentido, no hace sentido. Adelante, Ana Patricia. ¿En qué punto se encuentran todas estas cosas? ¿Crees tú que el problema de energía, tanto de cobranza como de suministro, como de capacidad que necesita el país, tendrá en algún momento solución? Es un problema que viene de antaño y siguen surgiendo opciones, pero ninguna realmente llega a solucionar el problema. Bueno, Patricia, nosotros te podemos decir que cuando la fuerza del PLD llegó al poder en el 96, los apagones que existían en este país eran una cuestión alarmante, largo, eran extremadamente largos, y el deterioro completo que tenía el sistema energético era una pérdida que llegaban casi al 40, el 45%. Lo que nosotros entendemos que sí que tiene solución, porque fíjate que Punta Catalina en cierta forma viene a forzar incluso que los generadores que no entendían ni querían introducir más megavatios en línea, que querían quedarse con sus plantas obsoletas, tienen obligatoriamente que comenzar a revalidar, a revirdear y convirtiéndola. ¿Por qué? Porque si no, se van a quedar fuera. La parte esencial que tiene que verse en cada uno de estos sistemas es que la energía renovable también está creciendo en el país. Ahora bien, lamentablemente ha habido gobiernos que en vez de avanzar lo que han hecho es atrasarlo. Y aunque nosotros fuimos parte del gobierno anterior, podemos decir que lo que pasó allí, en ese caso, fue que la pérdida... Además, yo le puedo poner un ejemplo. El señor Marrancini, que es el que va a dirigir el Consejo Técnico de Punta Catalina en el fideicomiso, fue quien dirigió la CDE un tiempo, casi 4 años. Y en el gobierno de Leonel Fernández. En el gobierno de Leonel, fíjese. Y por eso nosotros decimos, bueno, porque el sector privado no es mejor administrador que el sector público. Fíjese que cuando se le entregó, nosotros éramos parte de esa administración, la dirigía el ingeniero Radamés Segura, nosotros le entregamos que al gobierno estaba dando un subsidio de 600 millones de dólares. Pero cuando Marrancini la soltó, el gobierno tenía que estarle introduciendo un subsidio, 1.368 millones de dólares. La dejó Marrancini. Entonces, en el caso de tu pregunta, Patricia, sí, lo único que nosotros tenemos que tener mejores administradores, porque los administradores anteriores son un lío. Los administradores que tenemos a uno con sus salvas excepciones, las pérdidas en el sistema eléctrico andan por alrededor de los 35, 37. Pero no ha mejorado. No ha mejorado, porque realmente después que se estaba logrando, bueno, para decirle algo específico y directo, Edesur, antes de la administración de Danilo Medina, lamentablemente debemos decirlo, estaba llegando casi al punto de equilibrio. Después de eso tuvo un deterioro completo. Y en esta ocasión, podemos decir, con lo que estamos viendo en las distribuidoras y en todo el sistema eléctrico nacional, en el sector energía, no es lo que más conviene para que salgamos del problema que dice Patricia, de resolver de una vez definitivamente los problemas. Sí, hemos mejorado bastante, porque ya no se pueden hablar de esos apagones larguísimos que teníamos. Pero todavía hay una carga para el presupuesto. Sí, lógicamente, porque todavía subsiste y existe, ¿no?, el subsidio que tiene que sacar, ¿no?, del presupuesto el gobierno para introducirlo al sector. Que lo que se tiene que hacer es, lógicamente, con diafanidad, con transparencia, ¿no?, crear las condiciones para seguir inyectando al sistema tanto energía renovable como energía normal, como decimos nosotros, ¿no? La termoeléctrica también son elementos que han favorecido y favorecen bastante el sistema eléctrico nacional. Lo que repito, siempre va a haber posibilidades de que se
resuelve el problema eléctrico, pero tiene que haber mejores administradores, tiene que haber mayores evaluaciones. Cuando nosotros dirigíamos conjuntamente en las administraciones pasadas, en tiempo de Leonel, había el Banco Mundial y todos los organismos que prestaban, ¿no?, dinero para la sanidad del sistema, del sector, siempre exigían evaluaciones, el CRI. O sea, tenemos que mensualmente, trimestralmente, decirle, este dinero llegó acá, pero lo estamos gastando en esto, en esto, en esto, y eficientizar todo lo que se relaciona. Nosotros, hace una auditoría o hace un inventario, y hay distribuidoras que lo que le ponen es una plaquita todavía al consumidor porque no tienen medidores. O sea que lo que hay que... Hay que invertir. Hay que invertir, y ahora mismo está parado el sector, porque no se está invirtiendo nada, porque estamos en el proceso de que te la voy a pasar a otro sistema. Tenemos ahora mismo lo que pasó en el Ministerio de Energía y Minas, donde ayer, ¿no?, cuando se crea el Ministerio de Energía y Minas, en el mismo decreto que se crea, en la misma ley que se crea, le ponen un obstáculo. En 5 años no puede pasar la parte de la CDE. Cuando se creó el Ministerio de Energía y Minas para hacer una fusión de todos los organismos y órganos o unidades, ¿no?, que tenían que ver con el sector, y no se hizo, se dejó la CDE afuera por 5 años. Ahora este gobierno viene y en vez de hacer lo que dice la ley de creación, la 100-13 me parece, que crea el Ministerio de Energía y Minas, dice que es hacer una fusión de todo lo que significa sector de energía. Y entonces ya vemos que se elimina la CDE, que todavía no está eliminada porque realmente juega un papel, todavía tiene presupuesto, y es una de las cosas que quiere hacer precisamente el gobierno con Punta Catalina. Con este fideicomiso por debajo también subsiste que no ha podido realmente sacarle del paquete. Eliminan la UER, todavía que en el país hay sitios donde no llega la energía, y las distribuidoras no iban a dar resultados, no iban a construir líneas en esos sitios porque no ven realmente que la inversión que tenga un retorno. Vamos a hacer una breve pausa comercial, porque tú entraste en un tema interesante. Porque con eso de la CDE hay quien dice que se está descuartizando de manera ilegal porque tenía que ir al Congreso lo de la disolución de la CDE. Vamos a dejar ese tema para el próximo segmento. Nos vamos a los comerciales, regresamos con el ingeniero Tony Herrera, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Tony Herrera, miembro de la Fuerza del Pueblo. Tony, en el segmento anterior estábamos conversando sobre la CDE, sobre la disolución, sobre el punto en el cual es ilegal de la forma en que se está haciendo, que habría que someterlo al Congreso, que se está haciendo de una forma incorrecta. Vamos a seguir para esa misma línea para que tú nos sigas explicando la posición tuya y de la Fuerza del Pueblo al respecto. Bien, Ana Patricia, fíjate, lo que nosotros decíamos anteriormente es que la creación del Ministerio de Energía y Minas viene a conjugar, a hacer una fusión de todo lo que significa sector energía, y se crearon, con la capitalización que hizo el presidente Leonel Fernández Reina en el 2009, lo que provocaba o lo que se buscaba, porque ahora incluso también quieren vender que Leonel privatizó el sector energía, cuando lo que hizo fue capitalizarlo. Entonces, no, perdón, y muchos beneficios que da es Jaina y es Itabo al gobierno. Claro, el hecho de que las distribuidoras no hayan podido, ¿no?, alcanzar los resultados y que hubo que estatizarla de nuevo, eso no significa que la capitalización no trajo sus resultados, porque, como tú dices, es Jaina, es Itabo, y Molino Dominicano, son empresas que han dado resultado el haberla capitalizado porque eran empresas quebradas, como precisamente, pero la distribuidora, como allí es que está la caja, allí es que debe resolverse el problema para que le llegue un servicio eficiente y a bajo costo a la población, pero ya es un problema de generación que se está resolviendo. En el caso de CDEE, este gobierno, ¿no?, sin estar en su
plan de gobierno, trae a colación que hay que salir de una serie de empresas. Y en ella está la CDE, habló de la CNE, que es la Comisión Nacional de Energía, también debe desaparecer, la UER, ¿no? La UER es la unidad de electrificación La unidad rural. de electrificación rural y suburbana. Y como tú señalaste, no es verdad que una distribuidora le interesa electrificar un lugar donde no es rentable. No, si cuando nosotros estábamos precisamente dirigiendo la CDE, que creamos, del PER lo pasamos a unidad de electrificación rural y suburbana, nosotros teníamos que ir obligatoriamente a electrificar esos sitios donde no había posibilidad de que en una administración privado-pública que existía con respecto a la distribuidora, no veían beneficio de ir a electrificar a un sitio donde no iban a tener una tasa de retorno. Por eso esa parte se estaba quedando. Entonces, cuando nosotros decimos que lo que se ha hecho ahora mismo con la CDE, que todavía cuando el gobierno propone hacerla desaparecer, no la han llevado al Congreso, que debe ser llevado al Congreso. Pero, perdón, la ley contemplaba que se iba a disolver. La ley no decía que... Digo, la ley de creación del Ministerio del de Ministerio Energía. decía que pasaba a formar parte de... Pero no disolverse. No disolverse. Se estaba tratando de crear un holding de empresa que lo iba a dirigir precisamente la CDE, como realmente existía y existe, porque quien estaba dirigiendo real y efectivamente la CDE no era el Ministerio de Energía y Minas, era Bichara, que era el administrador de la CDE, y era quien gerenteaba realmente las distribuidoras, EGI, que es Hidro, ¿no? Y la empresa de transmisión, que es el transporte de energía, ¿no? O sea, esos eran los elementos. Ahora no se sabe, y nosotros vemos con mucha pena que todavía existe, ¿no?, una empleomanía de la UER que ha sido asumida por el Ministerio de Energía y Minas, pero no tienen efectivamente trabajo, vamos a decirlo de esa forma. Hay una serie de gente que nombraron para estar en la UER antes de disolverla. Igual está pasando con la CDE. Todavía existe, bueno, se mudaron fíjate qué dualidad, porque el asunto es, no sabemos realmente qué es lo que está pasando con este gobierno. Dice que hace desaparecer la CDE, vota una serie de empleados, pero sin embargo se mudan. El Ministerio de Energía tiene sus oficinas principales en la CDE, en el edificio de ahí de la Independencia, pero mantienen precisamente el viejo local que tenía el Ministerio de Energía y Minas, lo mantiene precisamente por acá, al lado del BNB, de lo que era el BNB. Al lado, atrás, porque prácticamente le tiene alquilado la mitad, ¿no?, sí, del BNB. Porque ahí está el banco del Bandex. El Bandex, que es ahora, correcto. Exactamente, del Bandex es el edificio que tiene el ministerio alquilado, un dineral que está precisamente pasando por ahí, y empleado hasta la fecha, allá mismo. Podemos decir que los empleados que ayer tenía el ministerio todavía existen, porque no lo han cancelado. De que traspasaron los contratos, los contratos que tenía la CDE con los generadores se los pasaron a las EDES, ¿no? Eso es legal. No, mira qué pasa. La misma ley, ¿no?, que creó la capitalización, decía que para las distribuidoras comprar la energía de los generadores tenían que ser sometidos a licitaciones. Y realmente, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, el 80% de la generación de Punta Catalina va a las EDE, o sea, el 80%, y el 20% restante al mercado spot. O sea que obligatoriamente había que licitar. Si los contratos tenían que ser pasados a la CDE. Tenían que ser pasados a... Porque era que algunos contratos eran de la CDE. Pero no. Lo que pasa, Ramón, es que esa licitación la hizo la CDE, obligando precisamente, porque era algo que no se dejó de hacer en los gobiernos de Danilo, y entonces obligaba a que la generación de Punta Catalina, como es una generación barata, ¿no?,
que le sale mucho más cómodo comprar, en vez de 17, comprar a 9 o a 10 o a 13, ¿no? Entonces, por eso se hace la licitación y el 80% de esa generación pasa a la distribuidora. El 20% al mercado spot, repito, pero en la misma situación de Punta Catalina, que bajó los costos variables, hace realmente que en el mismo mercado spot también baje. Cuando tú decías ahorita que no ha bajado nada, lo que nosotros no entendemos por qué no han bajado el costo del kilovatio hora, cuando real y efectivamente Punta Catalina ha hecho su trabajo. De que lo ha hecho, ¿eh? Te regula voltaje, te consume reactivo, que le costaba, ¿no? En el sistema energético, los reactivos que producen las máquinas le cuesta dinero al Estado. Pero esta planta ahí vino a regular voltaje y vino a regular precisamente los reactivos. Al margen de todos los pecados originales que tienen. Al margen de todo lo malo que traen. La planta per se hoy día es una necesidad para el sistema, pero no que pase al sector privado. Sí, qué pena. Tony, ¿qué va a suceder? Bueno, que nos quedan pocos minutos. Vamos. ¿Qué va a suceder cuando el gobierno retire el subsidio? ¿Qué va a pasar con este sector? Cuando el gobierno pueda retirar el subsidio. Exacto. Porque el problema es que si puede. Sí. Porque lamentablemente la energía eléctrica tiene dos condiciones, es comercial, pero también... Bueno, es algo que ellos han estado planteando como inminente, como que va a suceder ya. Pero no, eso no es verdad. Por no eso va a pasar, te lo pregunto. Porque el gobierno, hay personas en el país, hay familias en el país que no tienen posibilidades real de pagar la energía. El gobierno va a tener que darle porque tiene que por constitución favorecer a la... Pero entonces, ¿qué podría hacer? ¿Cargar a las personas que sí podemos pagar energía más costosa? Lamentablemente ya se está pagando más costosa porque a partir de noviembre pasado pusieron a flotar, ¿no?, lo que es la tarifa técnica y va a haber un aumento, según ellos, gradual, un 10%, un 5%, no me acuerdo bien, a los fines de que poder liberar, ¿no?, lo que es la tarifa técnica, que siempre ha tenido problemas porque los empresarios de la generación y han querido siempre que lo dejen flotar, que sea oferta y demanda, pero el país todavía no está en condiciones de asumir, de permitirse, de darse el lujo de que esa tarifa sea una tarifa... Y mucho menos ahora con esta pandemia, donde no solo el tema de los precios, sino con una pandemia que ha creado problemas de desempleo, que ha creado problemas sanitarios. Eso no es verdad, no tiene sentido, no debieron real y efectivamente, si pensaban en el pueblo, comenzar a trabajar con la tarifa, porque repito, la energía eléctrica en el país, en cualquier país del mundo, principalmente en donde hay personas, repito, familias que no pueden pagar el kilovatio hora, la energía, obligatoriamente el gobierno va a tener que seguir subsidiándolo, tiene que buscar el método. Por eso se creó el Bonoluz. Porque hay gente que si ganan 6,000, 7,000, 10,000 pesos, tienen que pagar 5 o 3 o 4 de casa. ¿Con qué comen? Tienen que ir a trabajar, tienen que vestirse. Entonces una energía que le llegue cara, entonces lo que hace es que succiona más su deteriorado sueldo. Entonces, lógicamente, lamentablemente, Ana Patricia, no hay posibilidad de que el gobierno... No es posible. No es posible. En estas circunstancias, en los actuales momentos, no es posible. Tony Herrera, muchísimas gracias. Gracias. Buen debut en el programa. Ya te invitaremos al Telematutino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón. Gracias, Ana. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Continuamos con Propuesta Semanal.